actividad neuronal. A estos pacientes hay que aplicar, como les decía, rápidamente una serie de medidas de reanimación cardiorrespiratoria, masaje cardíaco, ventilación pulmonar asistida con oxígeno al 100%, punción intracardíaca dentro de las cavidades cardíacas, inyectar adrenalina que estimula la contractibilidad cardíaca y finalmente descargas con el DEA, con el desfibrilador. Pues bien, los pacientes que conseguimos recuperar, volver a la vida, algunos de ellos manifestaron o expresaron una serie de vivencias y experiencias que coincidían exactamente con el tiempo en que estaban en muerte clínica, es decir, que no tenían actividad cardíaca ni actividad mental. Esto llama profundamente la atención. Bruce Greyson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, uno de los pioneros hace años en el estudio de este fenómeno, las definió como ECM y manifestó en su definición de una manera muy precisa las características de las experiencias cercanas a la muerte. Son unas vivencias subjetivas, profundas, con un componente trascendente, que se presentan en pacientes en situación muy grave, próximos a la muerte definitiva, y que se manifiestan por una sensación de salida del cuerpo y que trascienden el ego, el espacio y el tiempo. Yo la primera vez que contacté con un paciente que manifestó esta ECM, experiencia cercana a la muerte, lógicamente tuve una enorme sorpresa y decidí investigar este fenómeno. Revisé la bibliografía mundial y la primera sorpresa que tuve es que, revisando la bibliografía, este fenómeno es sumamente frecuente. Son miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial, en revistas médicas de importante impact factor, es decir, de gran importancia, y también en libros. Entonces, cuando esto es tan frecuente, quiere decir que aquí esto ya no es una cosa anecdótica o casual, sino que aquí tiene que haber un mecanismo lógico de producción que justifique esta incidencia tan elevada. Otro aspecto que me llamó profundamente la atención es que hospitales universitarios de primera línea a nivel mundial están interesados en este fenómeno y los están estudiando profundamente, incluso con estudios que llamamos multicéntricos, que intervienen varios hospitales a la vez. Nosotros en Barcelona hemos organizado un estudio multicéntrico, intervienen varios hospitales de España y de Sudamérica, incluso hospitales de Colombia, para recoger más amplia casuística. Otro aspecto que me llamó la atención de estas experiencias cercanas a la muerte es que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, como caso anecdótico, Platón, en la República, describió un caso del soldado armenio que en una batalla fue gravemente herido, consideraban que estaba muerto, pero al final el soldado se recuperó y manifestó y comentó, como está muy bien reflejado en la República de Platón, una experiencia cercana a la muerte similar a las que vivimos en la actualidad. Desde el punto de vista de sus características, las ECM son unas vivencias que tienen una estructuración lógica, es decir, lo que cuentan es perfectamente lógico, hay una secuencia perfectamente lógica. Llama también la atención que se repiten los fenómenos que comentan los pacientes, es decir, las diferencias que hay entre la ECM de un paciente y otro son más de matiz que no conceptual. En tercer lugar, llama la atención que estos pacientes se acuerdan toda su vida de la experiencia cercana a la muerte. Es un fenómeno sumamente importante en su vida y no lo olvidan, al revés. Yo he seguido a estos pacientes durante años y he podido comprobar que cuanto más tiempo pasa, más presente están en su mente. Y finalmente, constituyen un impacto psicológico muy profundo, especialmente en lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia, lo que determina un cambio en su dinámica vital y en su rol vital.
Yo los he seguido, repito, y al final les comentaré en qué consisten estos cambios, que a mí me ha interesado mucho conocerlos. Bien, ante esta situación, ¿qué nos cuentan los pacientes? ¿En qué consiste la experiencia cercana a la muerte? Si les contara todo lo que nos cuentan los enfermos, estaríamos aquí bastante tiempo. Yo les voy a comentar los fenómenos más importantes que repiten. Lo primero que nos dicen los pacientes es que tienen una sensación de salida del cuerpo y desde una posición elevada ven perfectamente lo que está ocurriendo en la sala. Se sorprenden enormemente ya que identifican su cuerpo. Esto se llama autoscopia. Ven su propio cuerpo sobre la camilla. Miren si es curioso que un caso de mis pacientes era una sanitaria de mi hospital que nos conocía y no solo reconoció su cuerpo, sino que me dijo: usted, dirigiéndose a mí, me hacía masaje y me pinchó el corazón. El doctor tal, con nombre y apellidos, me intubó y me ventilaba al anestesista. La doctora tal, nombre y apellidos, de hematología, me pasaba sangre. El doctor tal, nombre y apellidos, de trauma, me inmovilizaba una fractura que tenía. No olvidemos que esta enferma estaba en muerte clínica, sin actividad cerebral ni cardíaca. Ella no sabía en absoluto. Tuvo un gravísimo accidente de circulación y la llevaron a mi hospital, y aquel día yo estaba de jefe de guardia, pero ella no sabía nada. Pero era una sanitaria que nos conocía. Mi sorpresa fue grande al poder comprobar que nos identificó perfectamente a todos, cuando clínicamente estaba muerta. Estos pacientes tienen gran facilidad de atravesar estructuras sólidas. Esta paciente, como no podía comunicarse con los medios habituales, se acercó a mí, intentó tocarme y su sorpresa fue grande. Pasan a través de estructuras sólidas. Y no solo pasó a través mío, al tocarme, sino que pasó a través de la pared y me describió exactamente lo que estaba ocurriendo en todas las dependencias del servicio de urgencias. Incluso me dijo, los quirófanos de urgencias del servicio están en la parte más lejana, y me dijo, los de trauma estaban operando una fractura de cuello de fémur, de urgencia. Yo, después de hablar con ella, lógicamente bajé a urgencias, hablé con el personal, revisé los ordenadores y les puedo certificar que exactamente lo que me contó la enferma es lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos en el servicio de urgencias. Y no es este mi único caso. Son miles los casos que describen lo que está ocurriendo con exactitud, a la distancia que ustedes quieran. Hay casos tan anecdóticos de pacientes que están reanimando en Estados Unidos y comentaron exactamente lo que ocurrió en las antípodas, en Australia. Son capaces de manifestar una transferencia de información independiente del espacio, la distancia es indiferente, y del tiempo, es en el mismo momento. A continuación, ellos hablan de que contactan con unos seres de luz que les orientan y ellos notan cada vez más una sensación de paz, de armonía y de gozo. Es frecuente que nos digan que contactan con seres ya fallecidos con los que estaban afectivamente muy unidos. Esta paciente que les refería contactó con su madre y el comentario que me hizo fue el siguiente. Dice: doctor, la muerte no existe. Yo abracé a mi madre, que estaba fallecida, y me comuniqué telepáticamente con ella. Mi madre existe en otra dimensión, pero mi madre está viva. Nos identificamos. Y finalmente todos hablan de una luz, y cuando contactan con la luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente amor adquieren los dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Otro aspecto que también cuentan con frecuencia es que, como si fuera una pantalla, ellos refieren las vivencias que han tenido a lo largo de su vida, pasado, presente y algunos futuro. Y dicen que lo ven todo en presente, en un tiempo. Solo existe el tiempo en esta dimensión. El presente, lo ven todo en el mismo momento. Y al final viene la situación: ¿vuelven o no vuelven? Los que no vuelven, yo no sé qué pasa. Yo no soy ni vidente ni medio. Yo les puedo hablar de los que vuelven y me cuentan
sus vivencias que yo después investigo para saber por qué se producen, que es lo que me interesa a mí. Y vuelven por dos motivos. Tengo experiencia de enfermos por las dos causas fundamentales. Ellos dicen que notan como una sensación de barrera, que si la pasan no regresan. Y los que regresan por dos motivos. Unos, la mayoría, porque les obligan a volver. Ellos dicen, doctor, yo no quería volver. Y me dijeron que yo tenía que volver a terminar mi ciclo en la dimensión humana tridimensional. Alguno incluso me llegó a decir, usted va y me perjudica, me molesta y me reanima. Yo no quería volver. Esto me han llegado a decir. Y otros, por ejemplo, un médico, fíjense, un médico que tuvo un tipo de arritmia muy grave, que es un bloqueo completo atrioventricular que provoca una parada cardíaca. Este enfermo, al levantarse de la cama, médico, tuvo un paro cardíaco por un bloqueo completo, cayó al suelo, me comentó toda una experiencia cercana a la muerte. Y una de las cosas que me dijo, dice, tú no sabes la impresión que es ver, yo vi mi cuerpo todo doblado entre la cama y la pared, doblado en el suelo. Yo lo identifiqué perfectamente. La sorpresa que uno tiene es impresionante. Pues este enfermo, este médico volvió, ¿saben por qué? Cuando vio su vida, vio que había realizado una serie de actos volitivos que perjudicaban a determinadas personas. Y fue él que lo dijo. Dice, yo quiero volver a reparar lo que he hecho mal. Y regresó. Este médico está vivo, reparando lo que hizo. Esto es lo que cuenta, esto es una experiencia cercana a la muerte. Y si tienen la ocasión de revisar biografías, quedarán sorprendidos porque verán que es miles y miles y miles de casos. Y cuentan lo mismo. Cambia un poco la terminología, depende de la cultura y de las creencias religiosas, pero conceptualmente se repite de una forma extraordinaria. Bien, ante esta situación, piensen que los médicos, lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina, se fundamenta en el método científico. El método científico ya saben que se desarrolló en el siglo XV, en el Renacimiento, a partir de Galileo Galilei, pero fue en el siglo XVII con René Descartes, matemático y filósofo. Pues, y después con Isaac Newton, siglo XVII-XVIII, que introdujo el cálculo matemático, desarrollaron el método científico. El método científico es el que estudia el mundo macroscópico, el mundo objetivo, lo que podemos ver y tocar. Sus principios son el dualismo, la separación entre observador y objeto, la localidad, todo objeto tiene una posición que podemos definir, los movimientos tienen una continuidad y condiciona un claro determinismo. ¿Qué es el determinismo del método científico? Pues que según el método científico, el ser humano se encuentra en el universo como un simple observador. Todo depende de las leyes naturales, de las 4 fuerzas del universo: gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, sobre las cuales el ser humano no puede influir. Somos simples observadores. El método científico, por lo tanto, como estudia lo objetivable, se fundamenta en una ontología materialista. La materia es el origen, la base de todo el universo. Con esta concepción materialista, el propio Descartes definió la vida del ser humano como cuerpo, la estructura del ser humano, cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades mentales que ustedes conocen: emociones, sentimientos, pensamientos, memoria, conciencia, etcétera, etcétera. Y el método científico considera que estas actividades anímicas, mentales, que no tienen sustrato material, se originan por una actividad metabólica, reacción entre moléculas dentro de las 100.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Por esto se definen como un epifenómeno de la materia. Ante esta situación, el propio Descartes definió la vida del ser humano con una frase que ha pasado a la historia, que seguro que ustedes han oído y conocen: pienso, luego existo.
Perfecto. Pero aquí viene el problema. La muerte física supone una desestructuración y por la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo tiene tendencia al desorden, a la entropía, que se llama, supone la muerte de nuestras neuronas. Y con la muerte de las neuronas dejamos de pensar. Entonces, según el método científico, la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Con la muerte física se acaba todo. Perfecto, esto es lo que yo aprendí en la facultad, lo que yo enseño a mis alumnos en la facultad y a mis residentes en el servicio de cirugía que durante 5 años aprenden y se los formamos en la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo. Entonces aquí hay una incongruencia total. ¿Cómo puede ser que un paciente que esté clínicamente muerto sin actividad neuronal pueda manifestarnos una experiencia cercana a la muerte tan bien estructurada, que se repite miles de veces, tan lógica? Honestamente les tengo que decir que con mi formación como cirujano no encontraba una explicación lógica. No sabía cuál era el mecanismo íntimo de producción de las ECM, lo que llamamos la fisiopatología de un proceso. Entonces recurrí a otros expertos, hablé con los psiquiatras y psicólogos del servicio de mi hospital, gente muy preparada, expertos. Digo, bueno, vosotros conocéis la vida anímica del ser humano, y les expliqué, digo, a mí me pasa esto con estos enfermos, y yo no tengo explicación lógica y científica que justifique la experiencia cercana a la muerte. Ellos me dijeron, sí, estos son alucinaciones. Yo, bueno, alucinaciones. Pero ¿cuál es el mecanismo íntimo de producción? Y me dijeron, no lo sabemos. Digo, vamos a comparar las alucinaciones con las experiencias cercanas a la muerte. Y entonces yo le dije, la experiencia cercana a la muerte ya hemos dicho que tiene una estructuración lógica. ¿Cómo es la alucinación? Dice, no, las alucinaciones son absurdas. Ellos las ven los psiquiatras fundamentalmente por drogas, por sustancias químicas, pero especialmente los brotes psicóticos en la esquizofrenia. Dice, no, son totalmente absurdas. Digo, yo he visto que en la experiencia cercana a la muerte se repiten los ítems, los fenómenos, como les he comentado, en todos los pacientes. Él me dijo, las alucinaciones son totalmente distintas las de un paciente con otro paciente. No tienen ninguna relación. Digo, mis pacientes se acuerdan toda la vida, y cuanto más tiempo, más se acuerdan. Dice, no, las alucinaciones se olvidan, no tienen importancia, no solo esto, sino que les da vergüenza. No quieren saber absolutamente nada. Digo, por lo tanto, no condiciona ningún impacto psicológico, dice, en absoluto. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, yo les dije, es evidente que una alucinación, lo que veis vosotros en un brote psicótico, por ejemplo, no es lo mismo que una ECM que yo veo en un paciente diagnosticado de muerte clínica por distintas causas. Reconoció esta evidencia. Entonces, no me aclaró nada, esta es la verdad. Entonces recurrí a otros expertos, los neurólogos, expertos en neurociencia, y les comenté lo mismo. Las respuestas son médicos, la misma respuesta inmediata. Alucinaciones, digo, hombre, vengo de los psiquiatras y hemos visto que no tienen nada que ver una alucinación clínica con lo que cuentan los enfermos. Dice, pues no sabemos lo que es. Y aparte de esto, yo os voy a comentar, les dije a los neurólogos, una serie de hechos. En primer lugar, digo, ¿cómo te explicas tú, como experto en neurociencia, que de la reacción bioquímica de moléculas que son partículas, que es materia, dentro de las neuronas, te dé como resultado un pensamiento, memoria, conciencia, un recuerdo, una emoción que no tiene sustrato material? Según el método científico, el elemento estructural es la materia, las moléculas son materia. ¿Cómo te explicas tú de la reacción de partículas materiales que te dé algo anímico que no tiene sustrato material? Dice, no lo sé. Respuesta del neurólogo. Y entonces le dije, ¿cómo te explicas tú que un paciente que yo lo tengo sobre una camilla muerto y lo estoy haciendo reanimación, me cuente todo lo que está ocurriendo en el servicio de urgencias?
y coge la bibliografía y miles de casos te comentarán exactamente lo que está ocurriendo a la distancia que ustedes quieran. Hay esta transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Digo, para que esto pueda ser cierto, de alguna manera tiene que haber algo que permita visualmente poder detectar lo que está ocurriendo a distancia y que le condicione memoria, que se acuerde. Dice, no lo sabemos. Digo, otra cosa que me cuentan los enfermos, ¿cómo te explicas tú que ellos dicen que atraviesan con toda facilidad estructuras sólidas? Al tocarme pasó a través mío, pasó a través de la pared y me contó todo lo que ocurría a la paciente esta, y otros me han contado otras cosas a distancia. ¿Cómo es que atraviesan estructuras sólidas? Dice, tampoco tiene explicación. Y finalmente le dice, te voy a comentar una cosa. Se han realizado resonancias magnéticas funcionales a pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y se les ha dicho que comentaran su experiencia con toda clase de detalles mientras se les practicaba la resonancia magnética funcional. El neurólogo dijo, ¿y qué visteis? Digo, yo no lo sé, no lo he hecho. Lo hizo el neuroradiólogo, los expertos en exploraciones del cerebro. Digo, y vieron lo siguiente, que cuando comentaban un objeto que habían visto durante la experiencia cercana a la muerte, que no conocían, no habían visto nunca antes, y lo comentaban, se activaba en la resonancia magnética el lóbulo occipital. Cuando le dije esto, el neurólogo, ¿saben qué me dijo? Dice, ¿esto es verdad? Digo, hombre, el neuroradiólogo te enseñará las imágenes, las placas. Digo, ¿por qué te extraña? Dice, porque si esto es cierto, el paciente no miente, vio este objeto. Digo, ¿tú te das cuenta lo que dices? Tú me dices que este paciente vio este objeto, que no lo había visto nunca antes, y lo vio durante la experiencia cercana a la muerte, y al comentarlo activa el lóbulo occipital, y dices que lo vio. ¿Cómo lo explicas esto? Miren, entonces me contó lo siguiente. Nosotros durante el día vemos miles de objetos que no motivan nuestro interés. Por lo tanto, no determinan memoria. Sin embargo, cuando vemos un objeto que motiva nuestro interés, nos fijamos en él, condiciona memoria. Y hoy sabemos dónde queda acumulada esta memoria. Interviene lo que se llaman las neuronas espejo del lóbulo occipital, ya que en el lóbulo occipital es la zona del cerebro que el ser humano interpreta la visión. Dice este enfermo, cuando vio esta imagen durante la ECM, condicionó memoria, y esta memoria ahora hay una interferencia al comentarla durante la resonancia magnética funcional. Por esto se activa el lóbulo occipital. Digo, entonces, tú me tienes, llegamos a la conclusión que el paciente, la ECM, no es un invento, no es un sueño. Él realmente vio este objeto a distancia, que no había visto nunca. Dice, por esta prueba, yo te garantizo que este paciente no miente, vio este objeto. Mi sorpresa aún fue mayor. Todo lo que me contaban los pacientes con la ECM es cierto. Tenemos datos objetivos, certificados de que esto es verdad. No es un invento, no es un sueño. Ellos cuando lo comentan insisten mucho. Dice, doctor, esto no es un sueño, esto es distinto. Pero la verdad es que el mecanismo íntimo de producción no teníamos ninguna explicación sobre él. Entonces recurrí a otros expertos. Son los físicos teóricos. ¿Qué estudian los físicos teóricos? Los físicos teóricos estudian un mundo microscópico, un mundo que no vemos. No es objetivo, como el método científico, que estudia lo que vemos y tocamos, sino que estudia las partículas más pequeñas que constituyen el universo, que definimos como átomos. La palabra átomo la puso o la describió por primera vez Demócrito. Fíjense, un filósofo presocrático. Fue el que, con el razonamiento lógico, llegó a la conclusión
de que todo el universo estaba formado por unas partículas muy pequeñas, indivisibles, que las llamó átomos. Pues bien, la física teórica estudia estos átomos. Sin embargo, con los medios que tenía Demócrito, lógicamente no pudo estudiar los átomos en profundidad. A partir del siglo XIX y XX se desarrolla en profundidad la física teórica y entonces se puede conocer bien la estructura del átomo. La describieron Rutherford y Neil Bohr, dos físicos teóricos premios Nobel, y describieron el átomo. Ya saben ustedes que está formado por un núcleo con protones, carga positiva y neutrones, y unos electrones con carga negativa que giran a su alrededor en sus órbitas para mantener la electroneutralidad del átomo. Pues bien, la física teórica lo que estudia son estas partículas subatómicas, todos los componentes del átomo, electrones, protones, neutrones, y hay muchas más. Estas partículas no las podemos ver, entonces lo que estudian son sus efectos y sus interacciones, y los resultados lo expresan con fórmulas matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje de la física teórica. Toda la dinámica de la física teórica se llama mecánica cuántica. No. Ahora sí. Un fallo técnico siempre tiene que producirse. La tecnología pasa. Pues bien, la física teórica lo que estudia, la mecánica cuántica es la dinámica de la física teórica. Y la física teórica lo primero que nos dice es que hay el elemento estructural básico del universo no es la materia, es energía. Todo es energía. Y la energía tiene dos propiedades fundamentales. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Hay varios tipos de energía: potencial, cinética, calorífica, electromagnética, etc. Y en segundo lugar, la energía está siempre en estado vibratorio, se propaga en ondas electromagnéticas de amplitud, frecuencia y altura de la cresta, intensidad variables. Estos son fundamentales. Entonces yo le dije al físico teórico: hombre, cuesta mucho entender que esta mesa, este sillón, mi mano, mi cuerpo, sea energía. Y entonces él dice: te lo voy a comentar. Dice: tu cuerpo está formado por órganos. Los órganos están formados por tejidos. Los tejidos están formados por células. Las células están formadas por moléculas. Las moléculas están formadas por átomos. Si cogemos las partículas que forman los átomos y las colocamos en un acelerador de partículas, es una estructura muy compleja, hay el CERN en Suiza, que colaboran todos los países de la Unión Europea, y aceleramos las partículas del átomo a grandísima velocidad próxima a la luz, chocan entre sí y al final podemos comprobar la existencia de las partículas elementales, las que constituyen todas las partículas de los átomos. Partículas elementales, quarks, gluones, bosones, gravitones, electrones. Entonces el físico teórico me dijo: ¿qué hay detrás del quark? El fotón. ¿Qué es el fotón? Es la unidad de energía más pequeña transferible. Es luz. Son ondas electromagnéticas. Tú estás formado por ondas electromagnéticas. Tú eres energía. Y esto lo pueden aplicar a cualquier estructura del universo. Una piedra, la mesa, lo que ustedes quieran. Todo es energía. Digo: bueno, perfecto, queda claro esto. Y ahora cuéntame los principios fundamentales de la física teórica que podamos aplicar a una visión estructural del ser humano, como hemos hecho con el método científico.
No funciona esto. Sí funciona, sí funciona. Está como arrepiadito el sonido. Sí funciona. Estaba bien. Déjalo. ¿Hicieron? Antes ya no. La tecnología siempre tiene algún problema. También ¿Lo oyen bien? ¿Lo oyen bien ahora? ¿Me escuchan bien? ¿No? Te lo movió, te dañó. Sí, pero sí, otro. No, Se lo dañaste. Joder, eso estaba bien. Vino a fregar la pasada. ¿Lo oyen mejor ahora? sí, Vale, pues continuaremos con el micro. sí. Bien, entonces yo les dije a los físicos teóricos, ¿cuáles son los principios de la mecánica cuántica que podamos aplicar a una visión estructural del ser humano? Lo mismo que hemos hecho con un método científico, ¿se acuerdan? Que llegamos a la conclusión con el método científico de cuerpo, materia y mente, epifenómeno de la materia. Y él me dijo, vale. Dice, hay una serie de principios fundamentales. Hay un principio que se llama superposición de estados, en el cual se fundamenta en una visión que hizo Louis de Broglie, premio Nobel, que pudo comprobar que las partículas subatómicas a veces se manifiestan como partículas materia y otras veces como onda energía. Por esto se llama superposición de estados. No sabía por qué. Segundo principio, lo describió Niels Bohr, discípulo de Albert Einstein, premio Nobel también. Él hizo un experimento de Jung, que se llama, y pudo comprobar que la conciencia del ser humano, nuestra inteligencia y nuestra conciencia, es capaz de transformar la onda de energía en partícula de materia. Lo que había visto el primero Louis de Broglie no sabía por qué, Bohr pudo demostrar que lo que hace pasar de partícula materia a onda energía es la conciencia humana. Nosotros somos capaces de transformar la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Fíjense bien que esto cambia rotundamente el concepto que teníamos del ser humano con el método científico. El ser humano ya no es un observador. El determinismo es falso. Nosotros somos co-creadores del universo. Creamos. Todo lo que nosotros vemos y tocamos es energía que colapsamos. Somos co-creadores del universo. Lo que hacemos influye en todo el universo. Tercer principio, lo describió Heisenberg, premio Nobel. Él dijo, voy a calcular dónde está el electrón y qué velocidad llega. Imposible. Demostró una cosa muy importante en física teórica, que es que no se cumple la ley de causa-efecto como existe y rige el método científico, sino que la física teórica se rige por probabilidades. Es posible que el electrón esté aquí o esté allí, no sabemos dónde está. La física teórica, repito, se fundamenta en probabilidades. Es el principio de incertidumbre, indeterminación, fundamental en física teórica. Y el último, lo describieron Rosen, Einstein, Bohm y Berg, 4 premios Nobel, y Podolsky. Hicieron una serie de experimentos, sobre todo cogiendo un grupo de electrones relacionados y los dividieron por la mitad. Una mitad se quedó en un laboratorio y la otra mitad lo trasladaron de electrones a gran distancia, al otro lado del CERN, del Támesis. Pero lo podían poner, si quieren, en las antípodas del sistema. Entonces cambiaron una propiedad cuántica de los electrones del laboratorio, el spin. ¿El spin qué es? Toda partícula subatómica tiene un eje de rotación. Rotan sobre este eje. Puede ser en sentido horario o antihorario. Pues bien, cambiaron el spin de los electrones del laboratorio y vieron que en el mismo momento se producía el mismo cambio en los electrones que estaban a la distancia que ustedes quisieran. Pudieron demostrar que en todas las partículas relacionadas hay una transferencia de información
independiente del espacio, pongan la distancia que ustedes quieran, y del tiempo, en el mismo momento, en el presente. Fíjense bien que aquí hay un gran paralelismo, el mismo físico teórico lo comentó, entre esta propiedad que se llama entrelazamiento cuántico y lo que cuentan nuestros enfermos en la ECM. ¿Se acuerdan que nuestros enfermos nos comentan, nos informan de lo que está ocurriendo a la distancia que ustedes quieran en el mismo momento? Hay una superposición, un gran paralelismo entre el entrelazamiento cuántico, este principio, y la transferencia de información que nos cuentan los pacientes en la experiencia cercana a la muerte. Lo que no nos explicaba el método científico, vemos que con la física teórica, la realidad estructural del universo, que es energía, tiene una justificación y un paralelismo evidentísimo. Y finalmente me dijeron, hay otro aspecto importante a considerar. En el método científico ustedes saben que el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. En física teórica, como demostraron Einstein y Stephen Hawking, el tiempo es circular. ¿Qué quiere decir? Que solo hay un tiempo, el momento presente, el ahora, el momento actual. La eternidad en física teórica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay el momento presente. Fíjense bien, otro paralelismo con lo que nos contaban los enfermos en la ECM, ¿se acuerdan? Nos contaron su vida, pasado, presente y futuro. Ellos nos lo decían, todo en el mismo momento, todo en el presente, todo en el momento actual. Otro paralelismo que nos explica la física teórica en relación a las ECM. Bien, con estos principios entonces le dije al físico teórico, traslademos estos principios a una visión estructural del ser humano. Dije, vamos a por ello. Le dije, el cuerpo, el método científico nos decía que era materia. ¿Qué es según la física teórica? Materia. Pero es materia de baja frecuencia colapsada, energía de baja frecuencia colapsada en materia. Ya hemos dicho que la energía se podía presentar como onda energía o como partícula materia. Pues nuestro cuerpo es energía colapsada de baja frecuencia que se manifiesta como materia. Y entonces el físico teórico me dijo otra cosa, y hay otro aspecto a considerar. Toda estructura sólida está vacía. Dije, hombre, esto cuesta mucho entenderlo. Digo, ¿cómo me vas a contar tú que una piedra está vacía o mi cuerpo está vacío? Dice, sí, te lo voy a demostrar, me dijo el físico teórico. Dice, tu cuerpo está formado por millones y millones de átomos. Vale. Cogemos, imaginemos, un átomo de mi pulmón o de mi músculo. Dice, sí, está formado por sus núcleos y por sus electrones a su alrededor. Dice, imagínate por un momento que el núcleo de este átomo de tu músculo tuviera el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong y la ponemos en el centro de un campo de fútbol. Dice, ¿sabes dónde estarían los electrones girando? Digo, no. En la última hilera del público y muchísimo más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Dice, y esto te explica otro fenómeno, que es el efecto túnel. ¿Qué es el efecto túnel? Las partículas subatómicas tienen la propiedad de poder atravesar estructuras de gradientes energéticos distintos. Es decir, que tienen una facilidad como si existiera un túnel que fácilmente atraviesa estructuras sólidas. Y entonces él mismo me dijo, ¿y esto es lo que te cuentan tus enfermos? Digo, ¿qué? Tú me has dicho que al tocarte pasó a través tuyo. Dice, al tocar pasó a través de la pared. Es decir, en la situación en que están los pacientes durante la ECM, tienen la capacidad de atravesar estructuras sólidas, que hay un gran paralelismo con el efecto túnel de las partículas subatómicas. Hay un ejemplo claro que seguro que muchos de ustedes lo han visto. Seguro que muchos de ustedes han visto una película de 1900 y pico, un Oscar tuvo, que era Ghost, ¿se acuerdan? En Ghost se veía muy bien, mataban al protagonista y quedaba
lo que después definiremos como la supraconciencia, nuestra auténtica identidad, nuestro espíritu, que perdura a pesar de la muerte física y que nos explica todos estos fenómenos. ¿Se acuerdan ustedes que la supraconciencia del protagonista que mata atraviesa personas, atraviesa paredes, entra y sale por las paredes del metro? ¿Se acuerdan? Exactamente esto es lo que explican los enfermos. Tienen la facilidad total de atravesar estructuras sólidas. Bien, esto es el cuerpo, queda perfectamente explicado con los principios de la mecánica cuántica. Digo, la mente, todas las actividades mentales que el método científico tampoco nos podía explicar. Digo, ¿las puede explicar la física teórica? Dice, y tanto. Un pensamiento, conciencia, memoria, emoción, sentimiento. Todo esto es energía de alta frecuencia que se manifiesta con ondas electromagnéticas que nosotros podemos detectar en el electroencefalograma. Saben que hay 5 tipos de ondas distintas en un electroencefalograma de una persona normal. Son actividades anímicas, energía que se capta con el electroencefalograma. Y finalmente, hemos de reconocer que existe una energía sutil que no podemos detectar con nuestros órganos sensitivos y sensoriales, pero que tiene continuidad fuera del cerebro, que persiste a pesar de la muerte física, que puede ir a la distancia que ustedes quieran y que es una energía sutil. Toda energía es onda electromagnética y es información. Nos informa perfectamente de lo que está observando a la distancia que ustedes quieran. Esta conciencia no local, algunos autores la definen como conciencia no local, otros la definen como espíritu y a mí me gusta definirla como supraconciencia porque está por encima de la conciencia local o neuronal. Es evidente que tenemos una conciencia neuronal provocada por las neuronas. La conciencia la podemos definir como el conocimiento de nuestra existencia, de nuestras reflexiones y de nuestros actos. Nuestra conciencia nos permite saber a todos quién soy, dónde estoy, qué pienso, en qué lugar estoy, con qué me relaciono. Esta es la conciencia local o neuronal. Esto se produce por actividad metabólica de las neuronas. Esta desaparece con la muerte. Desaparece con el sueño. Cuando inhibimos las neuronas, al dormir desaparece la conciencia. Con un anestésico general, endovenoso o por vía inhalatoria, inhibimos de manera reversible las neuronas cerebrales, desaparece la conciencia local o neuronal y después de la operación, pues el anestesista de manera reversible recupera la conciencia del paciente. Esta es la conciencia local o neuronal. Pero existe otra conciencia, que es la que persiste a pesar de la muerte física del paciente, el momento en que no existe conciencia local o neuronal. ¿Qué propiedades tiene esta supraconciencia? Es holística respecto a la conciencia primera. Hay 2 conceptos que vamos a comentar. ¿Qué es la conciencia primera? ¿Qué quiere decir holístico? La conciencia primera. Existe una conciencia primera, una inteligencia primera, un diseñador inteligente. Es el principio de todas las religiones. Nosotros está fuera del universo. Nosotros llamamos Dios, otros le llaman Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico. Llámele como usted quiera. Pero hay una conciencia primera. Y esta conciencia primera, hoy científicamente podemos demostrar su existencia. A través de la cosmología y a través de la física teórica, podemos demostrar que existe una conciencia primera. Es Dios. Y este Dios se manifiesta en cada uno de nosotros de manera holística. Es nuestro espíritu, nuestra supraconciencia. ¿Qué quiere decir holístico? Holístico deriva del término matemático fractal. Un fractal lo describió un matemático, Maldenbrough, matemático de la Universidad de Yale, de Estados Unidos,
y nos dice que el todo, lo que llama el holograma total, está formado por múltiples partes, fracciones. Aquí viene el término de fractal, con la particularidad de que cada una de las partes tiene las propiedades del todo. Nuestro espíritu tiene las propiedades del todo, de la conciencia primera. ¿Y cuáles son las propiedades de la conciencia primera? Omnipresencia, eternidad, ya lo hemos dicho. Que solo existe el momento actual, el presente, la situación de la ECM, de la manifestación de la supraconciencia. La omniscencia lo sabe todo, ahora lo comentaremos. Y la omnipotencia lo puede todo. Nuestra supraconciencia es holística con la conciencia primera, con Dios. Si ustedes miran el Evangelio, nosotros somos pues cristianos católicos. Si ustedes miran el Evangelio, verán cuántas veces Jesús dijo: sois hijos de Dios. Estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. Abba es la conciencia primera, el Padre. Dios está en todas partes, está en los templos, pero está en todas partes y no sabéis verlo. Estas son palabras de Jesús. Está en cada uno de nosotros, porque nosotros somos holísticos respecto a la conciencia primera. Vamos a ver si nuestra supraconciencia se manifiesta y tiene las propiedades de la conciencia primera. La intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es una forma de precognición, de saber lo que va a ocurrir. Las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte se vuelven tremendamente intuitivos. Ante una situación le dirá exactamente: haz esto así, así, y así es la forma correcta. Es la omniscencia de la supraconciencia, todo es presente, lo ve todo en el momento lo que tiene que ocurrir. La omniscencia de la conciencia primera se manifiesta, como vemos, en la intuición, en nuestra supraconciencia. La creatividad es expresión de ¿qué? De la omnipotencia. ¿Qué es crear? Como decía Parménides, otro filósofo presocrático, del nada absoluto no se puede producir nada. Si se produce algo, esto es crear. Crear es originar del nada. ¿Qué es la obra de arte, amigos míos? Es la expresión en un momento determinado de la supraconciencia del artista, que la expresa y manifiesta a través de un lenguaje artístico. La pintura, la escultura, la música, la arquitectura, lo que ustedes quieran. Miren, un periodista norteamericano, le dieron el premio Pulitzer, vino a Europa y entrevistó. Él quería saber exactamente cómo podía existir la inspiración de los grandes compositores musicales europeos. Contactó con Brahms y le entrevistó, Grieg, Richard Strauss, Bruckner, y después también contactó con las referencias de Händel, Mozart y Beethoven. ¿Saben qué dijo, por ejemplo, cuando habló con Giacomo Puccini? También habló con él. Le preguntó: ¿cómo es que usted es capaz de hacer estas óperas, por la Bohème, Madame Butterfly, maravillosas? Dice: yo soy respuesta de Giacomo Puccini, está escrito: soy el obrero del Todopoderoso. Me lo dicta él, está aquí. Yo lo paso al pentagrama para que la humanidad lo vea. ¿Saben qué decía Beethoven? ¿Cómo es que usted hace una composición, una sinfonía? No sobra ni falta una nota y no hay una corrección. Dice: yo cuando compongo, dice, se me abre mi mente, me siento que soy universo y recibo la información nota por nota. Es lo mismo que cuentan los pacientes. Esta sensación de abertura, de que forman parte de todo el universo, que están unidos a través del amor con todo el universo. Lo cuentan en la ECM, lo cuenta Mozart. Esto es la creatividad. La obra de arte es la expresión de nuestra omnipotencia, que somos
holísticos respecto a la conciencia primera. Otra propiedad de la supraconciencia son los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos, descritos por Platón, Kant y Jung, son unas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos indican si nuestros pensamientos son éticos o no lo son. Es como un espejo que tenemos y que nos dice si nuestro pensamiento y actitud es ética o no lo es. Estos arquetipos condicionan una dinámica vital propia de la persona que ha contactado con su supraconciencia, en la que impera la empatía, el altruismo, la bondad, la justicia y sobre todo el amor. Una dinámica, verán ustedes y comprenderán, bien distinta de la del ego. El ego es nuestra falsa identidad. Es una identidad materialista que se origina en el exterior, que su autoestima depende el ego de la opinión de los demás y que sus objetivos son totalmente materiales: éxito, fama, riqueza, poder, dominio. En cambio, la supraconciencia, empatía, altruismo, bondad, justicia, amor. La dinámica que condiciona la supraconciencia es de bondad. En cambio, el ego, para conseguir estos objetivos, ustedes solo falta que abran un poco la televisión, la radio o un periódico. Agresividad, violencia, guerras. ¿Qué condiciona el ego? Competitividad excesiva, odio, envidias, agresividad, violencia. ¿Qué es la violencia? Gandhi lo defendía como el límite de la incompetencia. Cuando no tenemos recursos, pegamos, agredimos. En cambio, la supraconciencia condiciona una dinámica propia de bondad, altruismo y amor. Otra particularidad de la supraconciencia es la felicidad. No podemos ser realmente felices con el ego. El ego nos condiciona un carácter, tenemos un carácter, y el ego nos condiciona una dinámica de nuestros pensamientos y por lo tanto sentimientos determinados. Es materialista. Tendremos momentos de placer con el ego, pero nunca felicidad. Lo mismo que la libertad. La auténtica libertad es solo con la supraconciencia. Con nuestro ego tenemos un carácter marcado, con unos patrones, unos hábitos que nos han inculcado, que condicionan una dinámica vital. Por lo tanto, todo esto son manifestaciones de nuestra supraconciencia, que, repito, es holística respecto a la conciencia primera. Quiero comentarles, aunque sea rápidamente, en qué consisten los aspectos y el impacto psicológico de las ECM en estos pacientes que he seguido durante años. Lo primero que me dicen es que se sienten profundamente incomprendidos. No pueden comentar su experiencia cercana a la muerte, que para ellos es importantísima, porque hay una incomprensión total. Médicos, enfermeras, familiares, amigos. Incluso hay casos tratados como psicópatas porque han explicado su ECM. En segundo lugar, pierden absolutamente el miedo a la muerte. Absolutamente. Acuérdense lo que me dijo aquel enfermo, y me lo dijo llorando. Doctor, la muerte no existe. Yo he estado con mi madre, y esto, coja la biografía, es frecuentísimo que las ECM contacten con seres queridos ya fallecidos con los cuales estaban afectivamente muy unidos. Yo les pregunto, ¿y para usted nacer qué es? Dice, nacer. Nacer es entrar dentro de un estuche, una funda, un cuerpo, un traje, que es polvo de estrellas que me presta el universo durante el tiempo de mi vida humana tridimensional. Polvo de estrellas que se produjo hace 13.780 millones de años en el Big Bang. Y que después de hacer mi camino, ¡pam!, yo lo devuelvo todo. Ya sea por incineración o por el fenómeno de descomposición y putrefacción. No se pierde un átomo, se devuelve todo. Se vuelven tremendamente intuitivos, como les he dicho. Pierde interés lo material. Lo material es un medio, no es un fin. Y se despierta en ellos la espiritualidad. Son conscientes de la trascendencia de nuestra vida,
Esta espiritualidad es la necesidad imperiosa de la supraconciencia de proyectarse a su origen.